Sé tú, mi amado Rey, tomando este tiempo, Padre amado, poderoso y misericordioso. Nos ponemos en tus manos. Nosotros solo somos instrumentos tuyos, que en tus manos, mi amado Rey, tú los usas conforme tú quieras, Padre amado, precioso y misericordioso. Nosotros abrimos nuestra boca y tú la llenas. Ayúdanos, mi amado Rey, a entregar todo lo que tú nos has dado, a darlo con amor conforme tú nos lo has dado. Abacados precioso, maravilloso. Clamamos porque seas tú derramando tu Ruach HaKodesh, porque seas tú abriendo nuestro entendimiento, dándonos tu sabiduría para poder comprender, entender todo lo que tú nos quieres enseñar en esta hermosa tarde. Gracias, amado Rey. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú cada día nos das, nos añades. Cada día, mi amado Rey poderoso y misericordioso, podemos tener ese privilegio, esa gran bendición de poder aprender de ti cada mañana. Gracias, amado Rey, y te dejamos este tiempo en tus manos. En tu Kadosh nombre, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Y bueno, buenas, amaditos. En esta ocasión vamos a ver el tema 5 que se refiere a la Biblia explicada. Vamos a ver en este estudio un panorama completo de la Biblia y cuál es la diferencia de cómo nosotros conocemos actualmente la Biblia y cómo es en la Biblia en hebreo, que es Tanakh, es llamada Tanakh. Ya hemos hablado en nuestro segundo tema sobre la palabra pacto, que en hebreo es brit, del griego diateque, y ambos significan pacto o convenio. Pero la palabra diateque tiene otra acepción que significa testamento. Y por esa mala interpretación es que se ha nombrado a la escritura de una forma errada. Y sin embargo, pues lo mejor es llamarle antiguo pacto. Ya comprendiendo pues esto, le vamos a llamar Tanakh y nuevo pacto, que en hebreo es Brit Hadashah. Vemos la estructura, vamos a ver la estructura de la Biblia. La Biblia está organizada por dos partes principales, que es el antiguo pacto, que es el Tanakh, y el nuevo pacto, que es el Brit Hadashah. El Tanakh son los libros sagrados canónicos en el judaísmo y son un total de 39 libros. Y en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, contiene los 4 evangelios, los libros de los Hechos, Apocalipsis y las cartas de los apóstoles. Y son un total de 27 pactos, de 27 libros, perdón. El pacto, el Brit Hadashah, no es que sea un pacto renovado, es un pacto completamente nuevo que el Eterno hizo con nosotros. En Hebreo 9, 15, 17, dice: para esto se hizo el mediador del nuevo pacto, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa. La promesa que está en Jeremías 31, del 30 al 33. Dice que el testador es el padre quien ratifica su pacto mientras el derramamiento de la sangre de la víctima del pacto. Esto es, él en el hijo. Podría decirse también que se tienen 70 libros, ya que Teilín, que los salmos contienen 5 libros. Aunque nosotros solo conocemos salmos como lo consideramos un solo libro.
La Biblia viene dividida en Penta- Pentateuco, que son los 5 libros que conocemos como que Moshe dirigió, que Moshe nos dio. En históricos, que son de Josué, Jueces, Ruth 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Están los poéticos que conocemos nosotros como poéticos normalmente, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Y está también los profetas mayores, Yeshayahu, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esas son las divisiones que nosotros tenemos o conocíamos antes, ¿sí? Siempre se nos dieron esas divisiones en el cristianismo. Entonces vamos a ver cómo está compuesto el Tanakh, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto. Y en el hebreo, esta división, esta separación de libros cambia un poco. El Tanakh, que es el Antiguo Pacto, tiene 24 libros. Y al Tanakh se le conoce también como Kitvei HaKodesh, que quiere decir escritura sagrada, divina, o lo que se le conoce como la Sagrada Escritura. Tanakh es un acróstico de 3 palabras, que es Tab, Nun y el Haf Sofi, que se conoce como Kaf o Haf, pero en este caso siempre que va al final de una letra, siempre va a ser con J, Tanakh. Son las 3 partes que componen el Antiguo Pacto. Entonces, estas 3 palabras es un acróstico, Tav por Torah, y Torah son las enseñanzas. Torah no es ley, son las enseñanzas o instrucciones que son los 5 primeros libros que vemos en las escrituras. Nun viene por Nevi'im. Nevi'im, que quiere decir profetas, o significa profetas. Son 8 libros. Y la Kaf o Hab es Ketubim, que son escritos. Ketubim es escritos. Y son 11 libros. Ese Ketubim viene de qué? De Kitvei. Por eso arriba dice que por eso antes estamos diciendo que también era conocido como Kitvei HaKodesh, escritura divina. Porque, y Ketubim viene de ahí, de Kitvei. En Nevi'im y en Ketubim vamos a encontrar libros que consideramos escritos poéticos, proféticos o históricos, y pues ya vamos a mirar ahí ahorita la diferencia. Los libros de la Torá, cada libro de la Torá toma su nombre de la primera palabra con la que empieza el libro, el Sefer. No es como lo conocemos en español, porque el significado va a cambiar mucho. La Torah comienza con Bereshit. Bereshit empieza el escrito diciendo en el principio, y Bereshit quiere decir en el principio. El segundo libro es Shemot. Shemot quiere decir nombres. Que Shemot se refiere
a Éxodo, o sea, lo que nosotros conocemos como Éxodo, pero en el Tanakh, el Shemot, y quiere decir nombres, y así es como empieza el escrito, porque el padre sabía los nombres de los que él iba a sacar de Egipto, ¿no? De los que iban a empezar ese éxodo. Él conocía los nombres. Entonces, así empieza el libro de Shemot. También, Shemot también se le conoce como como el segundo Bereshit, como la segunda parte de Bereshit, del primer libro, porque se empieza con la creación en Bereshit y continúa en Shemot, en Éxodo, con la formación, con la creación del pueblo. Entonces, por eso muchos lo llaman como el segundo libro de Bereshit. Continuamos con Vayikra, que se refiere a Levítico. Y Vayikra significa y llamó. Entonces, en este libro dice que Elohim ¿llamó a quién? A Moshe. Lo llamó al Sinaí para hablarle sobre la instrucción. Y vemos que ya en Shemot se hacía, por ejemplo, la construcción del Mishkan, del templo, pero no, pero no del Misdad, del templo. Pero nos preguntamos cómo podían hacerlo sin tener instrucción, porque ellos lo sabían, porque desde el principio el Padre les hablaba de lo suyo, de su palabra. Por eso antes siempre fue oral, la palabra siempre fue oral y ellos ya la conocían. Podemos decir que es parte de lo que comenzó en Shemot cuando Moshe estaba en el monte Sinaí y el Eterno se le reveló. Baikra cuenta lo que habrían de hacer y en ese sitio estuvieron un año mientras el Eterno les iba dando las indicaciones. Baikra nos escribe, en la Torah se escribe con una alef pequeña y se escribe con una alef pequeña delante de la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es el número uno. En hebreo las letras tienen un número, siempre tienen un número, una cantidad, un valor. Y esta Aleph tiene el valor de uno. Y Baikra siempre le escriben una Aleph pequeñita delante, y esto significa que este libro es considerado como si fuera el primero, y da a considerar que ese debería ser el primer libro que nosotros deberíamos de leer, porque allí están las leyes, en Vayikra están las instrucciones que lo dio a su pueblo, cómo se tenía que comportar su pueblo. Por eso se tenía que leer primero para entender lo que el Eterno le había hablado a Moshe. Y cada uno de estos libros siempre va a estar centrados y siempre nos van a llevar a Yeshua, aunque allí no se nombraba, todo lo que allí se dijo, todo lo que allí se indicó, todo nos llevaba y nos daba como un significado hacia Yeshua, lo que iba a venir. Números, es el cuarto libro. Bamidbar es números, que quiere decir en el desierto. Es el continuo de la historia saliendo del Sinaí, saliendo en Shemot. La historia continúa en Bamidbar. ¿Por qué? Porque lo hicieron en el desierto. No todo el viaje fue un desierto. Este libro nos cuenta todas las historias que ocurrieron en esos 40 años que ellos habitaron en el desierto, hasta antes de entrar en la tierra prometida. Y Devarim
que es de Deuteronomio, Devarim significa palabras, y narra el último mes de vida que Moshe y sus últimas palabras que él le dijo al pueblo de Israel, como vemos en ese libro, como él les va recordando todas las enseñanzas, les va diciendo y narrando todo lo que vivieron allí en el desierto, les repite las misbod, los misbod, los mandamientos, les repite las muadín, las fiestas, va recordando nuevamente porque él sabía que ya su vida iba a terminar, entonces él empieza a recordarles, a decirles, a hablar con ellos. Por eso es Devarim, palabras. La Torah no solamente son los 613 mandamientos, también habla de la gracia, también habla del perdón, también habla del Eterno, de todo lo que él hacía con su pueblo, de lo que el pueblo hizo. Todo esa es la Torah, no solo los 613 mandamientos. Maimónides, Maimónides es uno de los mayores estudiosos de la Torah y contó cada uno de los mismos, aunque algunos eran similares. Por eso los mismos son clasificados en positivos, pero porque es lo que tenemos que hacer. Y negativos es lo que no tenemos que hacer. Así se dividieron y para entenderlos mejor. Pero también son clasificados según corresponde a su observancia. Los levitas, los cuanín, los sacerdotes, o sea, todos estos misbot estaban direccionados para los levitas, para los cuanín, los sacerdotes, para las mujeres, los mandamientos para los hombres, para los hijos, para los que son dueños de algo, para los pobres, para los hermanos, para el pueblo, para los extranjeros y así más y más fueron los mandamientos que el Eterno nos iba dando a cada uno. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Eterno da en su palabra? El primer mandamiento que el Eterno da es fructifícate y multiplica, que fue lo que les dijo en Génesis, en Berechit 1:28, dice, y les bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgarla, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo y todo animal que se mueva sobre la tierra. Y en la actualidad pues no tenemos que guardar todos esos mismos, todos esos mandamientos. Por ejemplo, todos los que se hacían en el templo ya no se pueden hacer porque ya no hay templo. Todos esos no se pueden cumplir referente a los levitas, no se pueden cumplir referente a los sacerdotes, a los sacrificios. ¿Por qué? Por falta del templo. Pero todos esos los cumplió Yeshua. Y pues respecto a que el pueblo si quiere o no quiere cumplir esos mismos, más bien no es que quiera o no quiera, es porque no hay templo en donde se puedan realizar. Yeshua, él cumplió todos esos mandamientos, ¿sí? Ya con todos los mandamientos que él cumplió, pero él nunca habló de que nosotros no debíamos de cumplirlos, los que aún podemos cumplir, porque esos mandamientos son perpetuos, él decía que son para siempre. Y él en ningún momento habló de que ya los que debemos cumplir, los que todavía podemos cumplir, que no se cumplieran, ¿no? Nosotros tenemos que seguir cumpliendo esos mandamientos. Por ejemplo, dentro de los Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, el guardar Shabbat
es uno que tenemos que guardar. De hecho, comentan los sabios que Yeshua pudo haber nacido entre los 3 o 4 años antes de nuestra era, ya que para que el año 30 de nuestra era él tenía 33 años. Y después de ahí son esos 40 años en los que ya los sacrificios no servían para nada. Entonces, los sacrificios no, pero también nosotros, ¿qué damos? Ofrenda de labios, sacrificios de labios también. El Talmud dice que en 40 años de la destrucción del templo, en el año 70 de nuestra era, los sacrificios de Yom Kippur ya no eran aceptados. Y que ahí, si alguno se ponía a hacer esos sacrificios, dice que el cordón rojo que se colocaba ya no se podía realizar porque jamás ese cordón volvió a tomar el color blanco. Vamos a ver ahora los Neví. Permítame. Los Neví, que son los profetas, que es el segundo libro de la Torá. Los libros proféticos son divididos en dos partes: profetas mayores y profetas menores. No porque sean más importantes unos que otros, sino porque el contenido de sus escritos, la cantidad de hojas de sus escritos, unos son mayores y otros son menores, menor contenido. Entonces, a eso se refiere que son profetas mayores y profetas menores. Entre ellos está Yehoshua, Josué, Shoftim, jueces, Esmuel, Samuel, Melahim, que es reyes, Yeshaya, Isaías, Jeremías, que es Jeremías, y Ezequiel, Ezequiel, Terei Azar, que el Terei Azar que es en arameo, y Esnei Azar en hebreo, que son los 12 escritos. Los escritos que no tenían textos suficientes para hacer ese libro, para hacer un solo libro, se le reunió en uno solo, y en mayoría se acomodaron en orden cronológico, tomando en cuenta datos que se tenían sobre los personajes. Aquí entonces vamos a ver que en los menores también se divide. Dice que la primera parte contiene los nuevos profetas que vivieron antes de la destrucción del primer templo. Y son Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonah, Mihab, Nahum, Habacuc y Zephaniah. La segunda parte se compone por los que vivieron a principios del segundo templo, que son Haggai, Zechariah y Malachi. O sea, Malachi. La tercera parte de la Torá son los que tuve, los escritos, que son Teilí, que son los salmos, Mislei, que son los proverbios, y Job, el Shir Hachirí, que es el cantar de cantares, Ruth, Eichad, lamentaciones, Joel, que es el predicado, que es Eclesiastés, Hadassah, que es Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que se consideran un solo libro porque son parte de la misma historia. Esdras y Nehemías son parte de la misma historia. Y Divrei Hayamim, que es crónicas. Crónicas, que quiere decir palabras, acciones de los días. Entonces, hasta aquí vemos estas divisiones, cómo están divididas la Taná.
en sus tres partes. Y ahora vamos a ver los 17 periodos de la Biblia. Bueno, los escritos de la Biblia están acomodados y divididos en periodos para tener una mejor comprensión de lo que ha sucedido. Entonces no vamos a hablar de libros, sino vamos a hablar más bien como de la historia. El primer periodo fue antes del diluvio, donde está la creación desde Adán hasta Noah, sobre el pecado que se vino sobre la tierra, que fue creciendo poco a poco hasta que en Noah, pues ya vino ese segundo periodo que fue el diluvio, también conocido como Mabul. Vino ese diluvio en la época de Noah y de su familia. El tercer periodo es el periodo de la dispersión en Babel. Babel significa confusión, y es donde toda la humanidad se junta en contra de Elohim y muestra todo lo que tiene que ver con Babilonia. Babilonia es en sí todo un sistema. Allí se creó incluso el dinero. Mm, Muchas veces cuando las personas están más interesadas en las cosas del dinero es porque están más involucradas en un sistema babilónico y esto hace que se aparten del Eterno. Es interesante porque en la palabra hebreo Mabul, que significa diluvio, viene de la raíz Yabal y tiene similitudes. Si la comparamos con la palabra Babel, confusión, de la raíz Balal, inundar, las dos tienen que ver con caos y con confusión. Eso fue lo que hubo en este tiempo, en este periodo de la dispersión de Babel. El cuarto periodo es el de los patriarcas. Aquí encontramos en Berechit que desde Abraham, Isaac y Jacob y Joseph pastoreaban, se dedicaban al ganado, pero el pueblo quería más y por eso entraron en esa esclavitud en Egipto. Y viene ese quinto periodo, que es precisamente la esclavitud en Misrayim. Misrayim significa estrechez, pero tiene que ver mucho con una estrechez mental que no puede ver lo sobrenatural porque está limitado. Ellos mismos se convirtieron en esclavos, trabajando libres para hasta llegar a trabajar sin ser pagados. Egipto tenía muchos esclavos, pero los más fuertes eran los de Israel. Eh, Ellos no tenían necesidad de nada. El padre les sustentaba todo ahí en la tierra de Goshen donde ellos estaban, pero ellos empezaron a querer más. Entonces fue cuando empezaron a hacerse las construcciones en Egipto y ellos decidieron, quisieron ir a trabajar, hasta que ya fueron, empezaron a ser sometidos, cada vez les pagaban menos hasta que ya no les pagaban. Conforme a los sabios, el pueblo de Israel, ya habitando en Egipto, al momento en que los egipcios ofrecieron trabajos para edificar sus construcciones, se fueron todos los del pueblo hebreo a trabajar. Los únicos que no se fueron precisamente pues fueron los levitas. Ellos sí no se ofrecieron para trabajar. El sexto periodo fue el periodo en que fueron errantes en el desierto. Es cuando el Eterno los saca de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. El séptimo periodo es el periodo de la conquista de Canaán con Yehoshua. Inició con la conquista de Jericó y siguieron con otras ciudades. El Eterno les dijo que no dejaran con vida a nadie, que tenían que matar a todos, pero ellos no obedecieron y dejaron con vida ciertas ciudades que se rindieron a ellos. Entonces, estas ciudades empezaron a pagarles tributo a ellos, pero pues no fue lo que el Padre les mandó. Por eso empezaron también a mezclarse y a torcer el camino, porque les permitieron quedarse, los dejaron vivos. El octavo periodo es el periodo de los jueces o shoftim. Este periodo también está incluido Ruth, también estuvo en este periodo. Mientras Yehoshua vivía, todo estaba bien. Sin embargo, después de su muerte, algunos de esos pueblos, los cuales eran pequeños, crecieron y también los hebreos empezaron a adorar a sus dioses. Ahí fue cuando empezaron a mezclarse. Entonces cada uno hacía lo que quería, como dice en el libro de Shoftim, de jueces. Por esto los pueblos que estaban cerca, como los madianitas, vinieron contra ellos y los mataron. Este fue el resultado de su desobediencia, ya que en vez de que el pueblo hebreo les hubiera matado a todos ellos y así fortalecerse,
Ellos mismos se contaminaron con lo que desde un principio debieron de haber desechado. Ellos permitieron eh, habitar y tener esa convivencia con ellos. Allí es donde se levantaba algún juez en algún lugar, pero el juez no controlaba todo, sino solamente la zona en donde se encontraba. A veces se levantaban algunos fuertes para pelear. Dentro de este tiempo de los jueces también está la historia de Ruth. En esta época pasa algo que hace explosión. Los levitas que estaban ahí no tenían cómo servir. Un levita adoraba a algún dios, entonces muchos se ofrecieron a hacer sacrificios a otros dioses. Y después de esto, el Eterno envía a Shmuel. El noveno periodo es el periodo del Reino Unido. Aquí está relatado en los libros de Coelet, de Mishlei, Shmuel, Teilim y Shir Hashirim. El rey Shaul en este tiempo unificó el pueblo e hizo un solo ejército. Después de él viene David y luego su hijo Shlomo. Después de Shlomo se divide el pueblo nuevamente. Eh, y continúa el periodo, el décimo periodo, que es el periodo del reino dividido. Eso está en Reyes. Después de la muerte de Shlomo, el reino se divide en dos. Esto fue una profecía que lo vimos en clases atrás, una profecía que el padre le hizo precisamente porque el pueblo, por el pecado de Shlomo, porque Shlomo empezó a diseñar templos, hacer templos y adorar a otros dioses, los dioses que adoraban sus concubinas. Entonces el Eterno le había dicho que lo iba a dividir, que iba a dividir el reino en dos. Y a su hijo Roboam le dejó la casa de Jehudá, que era la tribu de Benjamín, Jehudá, y algunos levitas. Y las otras 10 tribus van con Jeroboam, que era un soldado rebelde de Shlomo, que había sido desterrado. Y la casa de Israel lo llamó para reinar sobre ellos. Él era de la casa de Efraín. Por eso se le conoce también con el nombre de casa de Efraín a la casa de Israel. Entonces Efraín se queda con Samaria, se queda en Samaria, que era como la ciudad más fuerte de esa zona. Y Jehudá, la casa de Jehudá, se queda en Jerusalén. En el libro de los Reyes viene la historia de Jehudá y en el libro de Crónicas viene la historia de Israel. Por eso se ven esas dos historias como esos dos libros que pareciera que hablaran de lo mismo, pero son las épocas paralelas, pero una habla de la casa de Jehudá y la otra habla de la casa de Israel. Los profetas estaban presentes en la época de los reyes y la mayoría de ellos eran del lado de la casa de Israel. El único diferente fue Jonah, que fue un profeta a las naciones. No fue para Israel ni para Judá, aunque pertenecía a esa casa. Después llegó a Siria, a la parte de Israel. Allí destruyeron todo y mandaron gente a Samaria, porque Samaria era una ciudad grande y bonita y habían vaciado la tierra. Pero como no temieron a Elohim, les enviaron leones. Esto está escrito en Reyes 17, 24 al 26. Por esa causa los leones mataban a muchos de los que estaban allí. Después viene el periodo 11, que es el periodo del reino de Yehudá. Esto está en los profetas, está redactado en los libros de los profetas. Es donde Babilonia los hace su colonia y pone un rey sobre ellos y se lleva a los príncipes. Yirmiyah se queda allí y cuenta el libro de Lamentaciones. Eh, En esta época está también lo que es el cautiverio de Daniel, se llevaron a Daniel, que era uno de los príncipes. Continuamos con el periodo 12, que es el periodo del exilio, que está redactado en el libro de Esther y de Daniel. Es el tiempo en que vivieron en Babilonia. Después de este tiempo llega Persia, que es un imperio más fuerte, y sustituye a Babilonia. La casa de Judá viene bajo el dominio de Persia. El periodo 13, que es el retorno del cautiverio, están en los libros de Ezra y Nehemías. Con el apoyo del rey, regresaron solamente 500 con Zorobabel y Ezra a reconstruir el templo, el Mikdash.
Zorobabel era un descendiente de Yehudá. Él tenía que ser rey, pero no podía. Entonces tenía la función de gobernador y después vuelven a tomar el territorio. Continúa el periodo 14, que es el de los años de silencio, pero eh, realmente sí eran años de silencio estos que se vivieron. ¿Qué pasó con todos estos años? El pueblo regresó a Babilonia y como todavía no tenían un rey, se dieron cuenta que el templo fue destruido por no conocer a Elohim y por no entender quién es Adonai. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí, porque olvidaste la Torá de tu Adonai, yo también olvidaré a tus hijos. Entonces toman la decisión de no ser más destruidos y empezaron a construir sinagogas para tener enseñanza. Aquí entran los fariseos. La enseñanza antes era solamente en el templo, porque solamente los levitas y los coanim, eran los sacerdotes, eran los que enseñaban ahí, se les llamaban saduceos, descendientes del Cohen Gadol Sadoc. Entonces los fariseos empiezan a querer conocer la escritura y a estar en línea de sabios sobre todo dentro de los judíos, dentro del judaísmo, pero también el pueblo empieza a buscar más. Llega Alejandro Magno con los griegos en el momento en el que el pueblo está creciendo y fortaleciéndose. Él es el que controlaba todo. Se dividen los territorios y dentro de ellos estaba Israel. Alejandro Magno vio algo dentro de los judíos y quiso tenerlos cerca y construir una ciudad, que fue la ciudad de Alejandría, y lo hizo para tenerlos ahí a ellos. Después, Ptolomeo, uno de sus generales, se disputaron el imperio junto con 70 hombres. 6 de cada una de las tribus hebreas fueron los ancianos eruditos que se reunieron para hacer el compendio por primera vez del Tanakh y traducirlo en griego, que es la Septuaginta. Se dice que eran 72, pero que por alguna razón se redondea a 70. Pudo ser por razones como que todos los eruditos fueron probados por el rey Ptolomeo. Después de la muerte de Alejandro Magno, llega Antíoco. Y pues esta historia de Antíoco la conocemos por los macabeos, quienes lucharon con Antíoco y con los griegos, pero se dan cuenta de que no pueden contra ellos, así que con ayuda de los romanos logran su liberación y ganan el Mikdash. Sin embargo, los romanos se quedan ahí. 100 años más tarde llega Yeshua. En este tiempo ya hay sinagogas, ya hay un orden, hay fariseos, ya está el Tanakh y es el momento de la época de Yeshua. En esa época los sacerdotes eran puestos por los romanos. En la época de los macabeos todavía habían sacerdotes del linaje de Aarón para ofrecer sacrificios, pero pues en la época de Yeshua ya no eran del linaje de Aarón. Esta época se llama de silencio porque no hubo alguien que escribiera. Ahí digamos, se terminaron de escribir el Tanakh, por eso se cerró el Tanakh ahí. Pero no significa que el Eterno no hablara o que no estuviera con el pueblo, sino que simplemente se dejó de escribir. Se ha notado que en el libro de los Macabeos las personas eran asesinadas por seguir la Torá. Después los mataban por seguir a Yeshua, porque esto es lo que Hasatán odia que sigamos. Entonces, esto corrobora aún más que la Torá es el camino, que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Ahora estamos viviendo las dos cosas. Vivimos la Torá y vivimos a Yeshua, pero no como religión, más bien como fundamento. Por eso desde el principio, en las clases anteriores, está ese pacto. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Elohim. Eh, Esta es como la conclusión de todo lo que nos habla la Biblia y como habla el Apocalipsis, que debemos
seguir a Yeshua, tener el testimonio de Yeshua y cumplir sus mandamientos, cumplir su Torah. Y eso es ese es el camino en el que estamos nosotros andando, siguiendo la Torah y a Yeshua. Eh, este es el tema de hoy que se concluye en esto. Eh, esperamos y pedimos al Eterno que sea Él siempre guiándonos y no permita que nos desviemos, sino que cada día podamos aprender más de Él, más de su Torah, porque eh, Yeshua es la Torah viviente y al estar estudiando su Torah, lo vamos a conocer cada vez más a Él. Por eso la importancia de conocerlo y conocer su palabra, de escudriñar sus escrituras. Por eso las parashot que se leen semana a semana, las aliyah, que precisamente aliyah quiere decir elevación. Entonces cada vez vamos elevándonos, elevándonos, acercándonos más a Él y conociéndolo más a Él. Shalom, amados. Shalom, bendiciones.